Hoy en El Frasco. El juez Daniel Rafecas, y pese a la oposición de la defensa pública de los acusados, decidió que habrá juicio en ausencia para los 10 acusados de la causa AMIA. Porque finalmente la Embajada del Estado de Israel puede levantar un teléfono y digitar un fallo con un juez como Daniel Rafecas. El juicio en ausencia que va a permitir hacer un juicio sin traer a los 7. O sea, básicamente decir, fue Irán. Fin. Exactamente. En la investigación del atentado contra la AMIA participan los servicios de información extranjeros, esencialmente el de Estados Unidos y el de Israel. Empezó a meterse servicios de inteligencia de afuera que trataban de torcer la verdad para poder fomentar una política exterior que ya tenían apuntada hacia cierto lugar. A las 24 horas o antes de las 24 horas de producido el respectivo atentado, el jefe de seguridad de la Embajada de Israel se apersona a la policía y al gobierno y dice, de acuerdo a nuestra experiencia, esto fue hecho con un coche bomba. 12 personas, 12, que estaban alrededor de la AMIA en el momento en el que la bomba explotó y no vieron a la Traffic. Una persona puede ser el shock de explosión, 2 personas puede ser el shock de explosión, 12 personas me parece que es demasiada casualidad. Es un poder judicial absolutamente corrompido, en este caso un poder judicial al servicio de un Estado extranjero que opera con sus instituciones dentro de la Argentina. No podía ni ir el juez a Teherán a tomar la declaración, ni pueden venir ahora. Vamos a hacer el juicio en ausencia, que es lo que ellos le garantiza, que haya una sentencia que diga fue Irán. Hablaremos de este caso con nuestro invitado del día. El Frasco, evidenciando a quienes juzgan bajo las órdenes del poder global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco medio sin cura. La contundente respuesta de Irán al ataque del régimen israelí dejó expuesta la debilidad de la entidad agresora y como militarmente no pudieron doblegar a la nación persa, ya veremos que vuelven a recurrir a la demonización habitual. Pero primero hablemos de justicia, término que se define como el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, lo que por cierto une ese principio con otra palabra clave. El catedrático de ética Norbert Bilbeni dice: la justicia tiene que ver con la verdad y en cierto sentido es la victoria de la verdad. Indudablemente los conceptos de verdad y justicia se complementan. Esto afirma el especialista en Derecho Procesal Penal Mariano La Rosa. El fin de todo juicio es, en efecto, la investigación de la verdad. La verdad constituye el fundamento de la justicia. Bueno, es casi elemental, pero ¿por qué hay que recordarlo? Porque muchas veces da la impresión de que en la justicia argentina al sistema judicial no le importa mucho la verdad, dado que algunos tribunales parecen operar como oficinas que obedecen a intereses foráneos. 2019, el juez federal Alejo Ramos Padilla dejó en claro la comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático utilizando extorsiones para armar y dirigir causas judiciales con el apoyo de organismos estatales estadounidenses y quizá también israelíes. Es en lo que se transformó una parte del Poder Judicial cooptada por intereses ajenos a los del pueblo argentino. Eso último denunciaba días atrás la Federación Argentina de Municipios, evidenciando el deteriorado estado de la justicia argentina, algo que también expuso un tribunal internacional. Y vean en qué causa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por el caso AMIA. La pregunta que debemos hacernos más allá del titular es ¿cuál fue uno de los fundamentos más importantes de la sentencia? Ordenó a la Argentina abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y tomar medidas normativas con el fin de regular las condiciones de ingreso de información de inteligencia a las causas judiciales. ¿Pero cómo? ¿Los servicios de inteligencia influyeron en la causa AMIA? Bueno, mucho más que eso. Se convirtieron prácticamente en quienes la redactaron y direccionaron. En la investigación del atentado contra la AMIA participan los servicios de información extranjeros, esencialmente el de Estados Unidos y el de Israel y el argentino, ¿no? Es un tema que Estados Unidos sigue muy de cerca, casi diría, daría la impresión de que ellos se creen que tienen el derecho de decirle a la justicia argentina qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que decidir y qué es lo que tiene que fallar. Empezó a meterse servicios de inteligencia de afuera que trataban de torcer la verdad para poder fomentar una política exterior que ya tenían apuntada hacia cierto lugar. ¿Cierto lugar?
Y es que tratándose de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos y del régimen israelí, ¿a quién podrían apuntar? Amplíe, caballero. Necesitaban cada vez algo que confirmara que Irán tenía intenciones de atacarlos en el resto del mundo a partir de la Revolución Islámica del 79. Esto era un intento de validar esa teoría cuando no está ni siquiera chequeado que haya existido el coche bomba en particular. El que haya sido un coche bomba. Todas las teorías alrededor de cómo se hizo fueron todas falseadas entre la Policía Federal y la CIDE. ¿Y por qué será que no está chequeado que haya sido un coche bomba? ¿Tendrá que ver con quien de pronto apareció para instalar e imponer esa versión repetida hasta el cansancio? A las 24 horas o antes de las 24 horas de producido el respectivo atentado, el jefe de seguridad de la Embajada de Israel se apersona a la policía y al gobierno y dice, de acuerdo a nuestra experiencia, esto fue hecho con un coche bomba. Y de ahí en más, el gobierno argentino, como decimos acá, compra, o sea, asume como suya, esta tesis. 12 personas, 12, que estaban alrededor de la AMIA en el momento en el que la bomba explotó y no vieron a la Traffic. Una persona puede ser el shock de explosión, 2 personas puede ser el shock de explosión, 12 personas me parece que es demasiada casualidad. Y si aún tienen dudas de este direccionamiento dictado letra por las inteligencias de Washington y Tel Aviv, vean lo que admite quien fuera el titular de la CIDE, Miguel Ángel Toma. Nosotros hemos trabajado mucho con el Mossad, con la CIA, en su momento, en la investigación tanto del AMIA, como incluso de otros temas. Teníamos casi la misma información que Estados Unidos de lo que estaba haciendo Irán con el desarrollo de su programa nuclear. Sí, ya en los 90 les hacían repetir el cuentito de las armas nucleares. Pero ¿quién terminó exponiendo toda esta manipulación? ¿Periodistas, funcionarios, jueces? No, señores, el Mossad, año 2022. El Mossad cree que Irán no perpetró el atentado contra la AMIA de Buenos Aires, según The New York Times. Este informe que se reveló en este fin de semana descarta la participación de funcionarios argentinos e iraníes en nuestro territorio en la realización, en la concreción de estos atentados. ¿Se les habrá escapado? Lo cierto es que desde 1994 se operó y se opera desde la prensa para que la opinión pública ya dé por sentado que fue Irán. Y es que a dónde vamos no necesitamos pruebas. Irán designó como jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Bahidi, uno de los principales culpables del atentado a la AMIA. Estos son los 10 terroristas iraníes y libaneses responsables del atentado a la AMIA. Nunca se supo quiénes fueron, pero bueno, repítanlo para que se instale como verdad. Evidentemente es algo que había que repetirlo porque venían órdenes de arriba. Vean lo que reveló en 2022 la periodista Mariana Moyano. Yo lo único que sé es que en 1994 todos los periodistas que cubríamos AMIA teníamos una línea y un día llegué al diario y mi jefe me dijo, fue Irán. Nada indica eso, le dije. Fue Irán y punto, me dijo. Y el tema me lo sacaron. AMIA, sin pruebas, 2 jueces dicen que Irán fue culpable. ¿Cómo sin pruebas? Bueno, adivinen en qué se basó ese fallo, que más que redactado por los jueces Maíquez y Barroetavena, parece un memo dictado por la CIA y el Mossad. Las imputaciones a Irán siempre se basaron en informes de inteligencia y en declaraciones testimoniales de opositores al régimen de los ayatolás. Nunca se encontró una evidencia categórica, sobre todo porque no se pudo encontrar a quienes participaron. En este mismo sentido, hay un dato crucial que los medios siempre ocultan. En 2003, un ex embajador de Irán en la Argentina, acusado en la causa, fue detenido en Londres y Argentina envió el expediente al Reino Unido con las pruebas. ¿Y qué creen que pasó? Y el juez de Londres, por favor, enemigo público número 1 de Irán, le contestan, esto no son pruebas válidas, son todo suposiciones, no dijo invento, suposiciones, indicios. Mande prueba. Como no se mandó prueba, en el dictamen, en la sentencia del juez londinense, es terrible. Dice, me han mandado, escúcheme bien, 6.000 focas, 6.000 fojas de supuestas pruebas y no hay una sola prueba. Ni una sola prueba. ¿Sabía usted ese detallito? ¿Será por eso que ahora están motorizando algo que les permita seguir con lo que evidentemente es un relato y no una causa con pruebas fehacientes? Argentina juzgará en ausencia a 7 altos funcionarios iraníes por el atentado a la AMIA.
El historiador Ezequiel Adamovsky denuncia: están usando la causa para jugar en el tablero geopolítico. Los familiares se oponen al juicio en ausencia, que es una estrategia para cerrar la causa sin conocer la verdad. Lo que quieren es resolver el tema AMIA a través de una ley que está tramitando ahora en el Congreso que se llama juicio en ausencia. El juicio en ausencia, que va a permitir hacer un juicio sin traer a los 7. O sea, básicamente decir, fue Irán. Fin. Exactamente. Ahora, ¿por qué aquellos que dicen querer buscar la verdad se opusieron y se oponen a tomarle declaraciones a los acusados iraníes en Teherán? La respuesta no los sorprenderá. Porque los 7 iraníes van a venir con una pila de información de inteligencia que dice todo lo contrario a lo que dice el expediente hoy. No podía ni ir el juez a Teherán a tomarle declaración, ni pueden venir ahora. Vamos a hacer el juicio en ausencia, que es lo que ellos le garantiza que haya una sentencia que diga fue Irán. Lo insólito o sospechoso es que hay partidarios del juicio en ausencia que ya emitieron sentencia, tal como la diputada Margarita Stolbizer. ¿Cómo es el proyecto para un juicio en ausencia contra los culpables del atentado a la AMIA? Listo, Margarita, ¿quién necesita pruebas o jueces? Y hablando precisamente de jueces, no olvidemos quién es el magistrado que impulsó esto. El juez Daniel Rafecas, y pese a la oposición de la defensa pública de los acusados, decidió que habrá juicio en ausencia para los 10 acusados de la causa AMIA. El problema es que el juez Rafecas, en sus fundamentos para habilitar el juicio en ausencia, quizás haya cometido un desliz delator. Rafecas señaló que los responsables aún no han podido ser juzgados por el accionar obstructivo del Estado de Irán. ¿Acaso el juez Rafecas sabe antes del juicio quiénes han sido los responsables? ¿O se trató de una adjudicación realizada por el medio Página 12? Y sobre Rafecas cabe sospechar de estas decisiones. Qué obediente de la DAIA está el otrora responsable juez Rafecas. Así como te procesa una diputada con fueros por antisemita, te manda a juicio a iraníes justo ahora en ausencia, quitándoles el derecho a defenderse. La degradación judicial avanza. Un momento, ¿o sea que es el mismo juez que procesó a una diputada por condenar el genocidio en Gaza? Bueno, todo parece ir coincidiendo. Es un poder judicial absolutamente corrompido, en este caso un poder judicial al servicio de un Estado extranjero, porque finalmente la Embajada del Estado de Israel puede levantar un teléfono y digitar un fallo con un juez como Daniel Rafecas, que es un hombre muy asociado a la comunidad en la Argentina, es un tipo que ha funcionado como un anfitrión de las actividades de la DAIA desde hace muchos años. Claro que esto no sucede en cualquier momento ni contexto. Ocurre luego de la guerra que Israel inició contra Irán y de la visita del siempre servicial Milei al ente israelí, que además de apoyar el genocidio, dijo esto. Nosotros elegimos la libertad, la democracia y los valores occidentales, las mismas máximas que Israel defiende en una región donde son tan escasos. ¿Libertad es confinar a 2 millones de personas, perjudicando en particular a los niños? ¿Democracia es echar a un parlamentario que desde ese mismo lugar en el que estaba Milei denunció el infanticidio de Netanyahu en Gaza? Y por cierto, valores occidentales, ¿es esto? Los disparos del ejército israelí contra civiles palestinos hambrientos y desesperados se han convertido en una imagen tristemente habitual en Gaza. Más de 500 palestinos han sido asesinados y más de 3.000 han resultado heridos en los alrededores de los 4 sitios habilitados para la entrega de alimentos. Ese poder hegemónico que es copartícipe del en Gaza es el mismo que parece dictarle órdenes y sentencias a los jueces argentinos que ahora impulsan el juicio en ausencia. Y es que es fundamental analizar en qué contexto geopolítico ocurre todo esto. La guerra de agresión israelí ha demostrado la resiliencia de Irán y ha evidenciado la vulnerabilidad del Estado israelí. Reconstrucción de daños infligidos por Irán a Israel durará al menos 4 años. Y como evidentemente no pudieron doblegar a Irán a través de la guerra, más bien todo lo contrario, siguen tratando de atacar a la nación persa de todas las formas posibles. ¿Pero por qué? Ir contra Irán es debilitar a los BRICS, ¿no? Es debilitar esa emergencia multipolar que tiene que ver con la primacía de China en muchos aspectos sobre Estados Unidos, que ahora se van a reunir en Brasil, invitados por Lula, son el emblema de un nuevo mundo. Bueno, queda más que claro que muchos jueces en Argentina, o sea, supuestos encargados de impartir justicia, están a las órdenes de poderes que les dicen qué, cuándo y cómo fallar.
fallar en el sentido judicial y en el otro también. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Infobae. En el medio del conflicto Israel-Irán, la justicia define el juicio en ausencia para el atentado a la AMIA. El periodista Ari Lihat dice, es la forma fácil de cerrar el caso con la versión maniquea de servicios de inteligencias extranjeros y sus cómplices locales, vinculada a intereses geopolíticos de otros países y no a saber quiénes fueron realmente los asesinos. El periodista Néstor Rivas denuncia, desde hace 3 décadas la causa AMIA ha sido objeto de todo tipo de manipulaciones al servicio de la política exterior de Estados Unidos, incluidos todos sus vaivenes. El Estado argentino es la retaguardia de la guerra imperialista de Trump-Netanyahu. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos en comunicación nada menos que a Carlos Aznares, periodista, amigo de la casa del programa, director de Resumen Latinoamericano. Carlos, bienvenido al Frasco. Gracias, un gusto estar otra vez con ustedes. Carlos, bueno, primero me gustaría saber cuál es tu balance acerca de lo que ha sucedido en torno a esta agresión israelí a la que luego la República Islámica de Irán respondió y ha demostrado que no es lo mismo, ¿no? Bombardear de pronto a niños, mujeres indefensos, que a un país que sí tiene un ejército que es soberano y que se defiende, ¿verdad? Sí, yo creo que hay 2 temas para comentar. El primero es que por primera vez Israel ha sentido en territorio propio lo que habitualmente hace en territorio ajeno. O sea, toda esta política destructiva, cruel, perversa de Israel contra el pueblo palestino, que no hay un día en el cual no te vuelva a sorprender la perversidad, digamos. Pasamos de tirar los soldados contra quienes reclaman alimentos y matarlos a todo lo que significa generar cada vez más avances sobre Cisjordania ocupada, destruir viviendas, no solo en Gaza, sino en toda Palestina. Y de pronto la respuesta de la República Islámica de Irán ha sido muy efectiva. Hay escenas, hay lugares, ellos están ocultando, hay una censura muy férrea, pero hay lugares donde se ven los destrozos cometidos por los misiles que cayeron muy certeramente, no para matar civiles, y esto es lo más importante que hay que destacar, que ya lo hablábamos en su momento cuando Hezbollah respondía, ¿verdad?, a los ataques de Israel, sino para golpear a los efectivos militares, a quienes causan la destrucción fronteras hacia afuera. Y en ese sentido creo que cuando Israel ve que el contendiente va a más, siempre aparece lo del alto el fuego como una fórmula salvadora. Después ellos se las ingenian para romper el alto el fuego, que es lo que ha advertido tanto el líder de la República Islámica como los jefes militares, diciendo tenemos el dedo en el gatillo, no cometan el segundo error de burlar el alto el fuego. Pero me parece que por primera vez han encontrado la horma de sus zapatos. Ya con Hezbollah y con Yemen habían tenido también castigos severos, pero la potencia militar de la República Islámica realmente los ha dejado paralizados. Ahora bien, ellos hicieron mucho mal también, esto está claro, no podemos negar que asesinen comandantes, que asesinen científicos, que tienen una inteligencia y un poder también de infiltración que fue descubierto finalmente, pero ellos trabajan como lo que son. No es un país o un estado, es una dupla de asesinos seriales junto con Estados Unidos y la complicidad total de la Unión Europea que más allá de pedir que es el alto el fuego, lo que están haciendo es permanentemente vender armas a Israel y entregarle todavía incluso
la posibilidad de ayudar al famoso escudo de hierro que fracasó estrondosamente, tratando de interceptar, como hizo Francia, o como hicieron varios países árabes también, como Jordania, tratando de interceptar los misiles. Pero yo creo que Irán salió bien parado de esto. Obviamente las guerras son dolorosísimas, hay víctimas, hay dolores que no se pueden subsanar tan fácilmente, pero otra vez quedaron expuestas las dos éticas, ¿verdad? La ética del que asesina niños, el que asesina, también en Irán lo hicieron, ¿verdad? Asesinar niños, niñas, asesinar civiles, y la ética de quien desafiado, no invadiendo a otro territorio, sino con la idea de ser invadido, responde y responde con cabeza fría y trata de hacer el menor mal posible a la población civil. Que siempre hay algún civil que muere, por supuesto, porque estamos hablando de armamento muy pesado, armamento muy destructivo, el que va de un lado para el otro. Pero yo creo que Irán ha salido victorioso y el pueblo lo reconoció, sobre todo en los primeros días y después en este funeral masivo, multitudinario de homenaje a los caídos. Bueno, Carlos, y en este contexto, lo que vemos que sucede luego de la visita de Milei allí a la entidad israelí, donde aparte habló en el Knesset, ¿no? en el Parlamento, casualmente, días después de esto, el juez Daniel Rafecas pide que se haga este juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA. ¿Es casual esto? ¿Cómo lo ves? Daniel Camaleón Rafecas, el hombre que pega un salto de un lado, pasa para el otro. Realmente no hay casualidades en esto. Volvemos otra vez con lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo. La pista iraní, la pista de Hezbollah, cuando el juicio en ausencia, son todas realmente tácticas que ya se aplicaron, que fracasaron, pero claro, fracasaron, pero costaron también el asedio que sufrió el gobierno de Cristina cuando planteó lo del memorándum, lo que le costó al ex canciller Timmermans, fallecido ya, que yo creo que después de la prisión prácticamente lo mataron con esa prisión que tuvo que pasar, y sin embargo fracasaron. Y ahora vuelven otra vez, siempre encuentran un juez como para abrir otra vez la posibilidad de condenar a la República Islámica. Y yo creo que ya a esta altura suena realmente abochornoso lo que están haciendo, porque no hay posibilidades, no es 1 más 1 más 1 da 3, no hay posibilidades de tener pruebas que nunca las tuvieron, porque nunca existió la famosa pista iraní, y sí existen los negociados, las aperturas que muchos diputados argentinos hacen con organizaciones que combaten contra la República Islámica. Sí existen de otro lado un montón de soldados israelíes en la Patagonia. Eso está. Ahora, inventar que hay una pista iraní en un atentado que muchos pensamos que es de falsa bandera, que hay libros, casi manuales, para contar cómo de alguna manera fue esa situación. Lavaqué ha escrito un libro que hay que leerlo para informarse bien de cómo realmente se inventó todo eso, y eso significó, no nos olvidemos, tanto la embajada como AMIA, que por primera vez se violara la soberanía de un país, entrando una representación del Mossad y del ejército israelí operada en la Argentina con el aval del gobierno de Carlos Menem. O sea, yo creo que está bien que tengamos un gobierno así. Está claro que aprovechan. Gobierno que hace jurar a su canciller por la Torá es como aprovechable desde el punto de vista del mismo, pero de ahí a que crean que esta vez sí va a pasar, yo creo que va a chocar otra vez con la pared de las evidencias de que no hay
pista iraní y lo que hay sí es pista israelí. Esa es la pista que está construida desde hace mucho tiempo. Bueno, no por nada, ¿no? De alguna forma buscaron todos los artilugios con esto que mencionabas, ¿no? Con el memorándum que intentó Cristina para justamente pedir la declaración de los acusados en Irán. Se evitó, o sea, de alguna forma, ¿vos crees que lo que se busca es cerrar la causa, o sea, culpar a Irán con esta suerte de trámite y que la causa quede allí y no se investigue nunca más? Gente Cunha y Umbrona, como Milei, como toda la mafia gobernante, les interesa cerrar la causa. Y decir, nosotros fuimos los que, no fueron ni los kirchneristas, ni estos, ni otros, fuimos nosotros los que solucionamos el problema. Ahora, ¿qué problema solucionan? Es tapar lo que realmente fue algo monstruoso, porque en la AMIA, más allá de que murió gente de ascendencia judía, murieron mucha gente que no tenía absolutamente nada que ver ni con la colectividad, ni con una cosa ni con la otra, y fue realmente un atentado horroroso que si ellos siguen pensando de que esos muertos van a sobrevivir pensando en la pista iraní, le están haciendo muy mal a la memoria. Por eso que hay gente que desde el principio denunciaron toda esta maniobra desde el campo judío, desde el propio campo judío, denunciando la maniobra de Israel y de quienes en la Argentina representan esos intereses israelíes por encima de la soberanía argentina. Lo que pasa es que ahora tienen un presidente que avala que la soberanía sea pisoteada todos los días, ¿verdad? Así es, Carlos. Bueno, y además en este contexto, viste que siempre se habla de esta justicia que es adicta al poder de turno, y lo que vemos también, no es casual que esto también suceda en el contexto donde Vanina Biasi, por ejemplo, ha sido procesada por condenar el genocidio en Gaza al mismo tiempo que Alejandro Bodar, ¿no? Digamos, es una arremetida muy fuerte contra cualquiera que, no estamos hablando de diputados, pero cualquier ciudadano de a pie que levante la voz en contra del genocidio, ¿verdad? Sí, ellos se ensañan primero con figuras públicas como para mostrar y aterrorizar al resto. Obviamente, si vos te metés con diputados que tienen fueros, que tienen todo, quiere decir que te vas a meter con cualquiera, que ellos consideren que están adversando al estadio más guerrerista, más criminal, junto con Estados Unidos, que existe en el planeta. Entonces, no solamente hacen eso, hacen la policía judicial que está investigando las redes, ya han detenido alguna persona que seguramente habrá puesto, estoy de acuerdo con el pueblo palestino y para adentro. Hemos tenido el caso de Cristian Díaz, preso, que terminó muerto, suicidado. Bueno, hemos tenido muchos dolores por culpa de todo esto. Por eso que hay que, digamos, reforzar todo lo que significa la solidaridad con el pueblo palestino, no callarse la boca, que no nos censuren, que no nos autocensuremos, que demos la batalla. Estamos armados, no somos una organización terrorista, somos civiles, somos gente común. Algunos periodistas, otros artistas, mirá el caso de Norman Brisky, fíjate el caso de Norman Brisky, por decir Gaza, ya lo estaban a punto de condenar. Y tenemos la necesidad de no perder la ética y la decencia de poder decir lo que sentimos. Lo hicimos en tiempo de dictadura, lo volvemos a hacer y lo tenemos que hacer en tiempos de democracias dictatoriales. Porque de lo contrario nos miraremos al espejo y diremos, pero ¿qué somos? ¿Qué somos? Pigmeos, ratones, que no podemos reaccionar frente a esta avanzada fascista que está sufriendo el mundo. Así es, Carlos. Por último, bueno, me gustaría una reflexión acerca de esto que está pasando, que evidentemente, más allá de el enorme aparato propagandístico del lobby de los medios de comunicación que ahora están invisibilizando, por ejemplo, que le disparan a la gente no solo hambrienta, hambreada
por el régimen israelí porque están bloqueando, y cuando la gente va desesperada allí la atacan, le disparan. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los pueblos, la gente de a pie, ya desde el comienzo de esta incrementación del genocidio después del 7 de octubre, la gente de a pie mayoritariamente, en forma abrumadora, apoya a Palestina y defiende los derechos del pueblo palestino, ¿verdad? No pudieron permear, digamos, a la gente con su discurso. Mira, lo dijimos una vez que estuve allí en el programa. Yo estoy convencido que Palestina va a vencer, que está venciendo a pesar de todo lo que estamos viendo, porque primero le ganó la gran batalla política a Israel. Hoy a Israel se le acabó el victimismo, no puede decir no hicimos esto, no hicimos lo otro, porque hasta los propios canales de ellos pasan las barbaridades que están cometiendo. Y por otro lado, tampoco pudieron acallar a la resistencia. Todas las semanas, está bien que lo ocultan los medios, pero todas las semanas la resistencia en Gaza, donde parece que no hay nada más que escombros, de pronto hay respuestas. Y también está Yemen y está todo el eje de la resistencia. Bueno, lo que hablábamos de Irán recién. Entonces, ellos han perdido la batalla política y van camino a tener que claudicar en algún momento y negociar a la baja, porque hasta el propio Trump, que obviamente, recordemos lo que dijo Trump hace un par de meses, esta semana próxima dijo, a los palestinos expulsamos a todos, vamos a construir la Riviera en Gaza, incluso hizo un video. Bueno, nada de eso pudo ser posible, ni nada de eso va a ser posible mientras exista un palestino, uno solo. Y no hay uno solo, hay muchos. Y tanto afuera como adentro del territorio. Así que yo creo que más allá de estos dolores, estas tristezas enormes y esta impotencia que da ver las masacres, ayer mismo, hoy mismo, cientos de muertos, lo que no podemos es naturalizar eso. Este es un desafío que tenemos, sobre todo la gente que hace comunicación. No podemos naturalizar. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos es dar los nombres. En la medida que nos enteramos, dar los nombres de los muertos. Son cientos. Son Mohamed, Fátima, esto, el otro. Igual con los niños y las niñas. Pero hay un detalle que hay que comentar también. ¿Cómo será el tema de la fusión entre estos dos asesinos seriales, tanto Trump como Netanyahu, que Trump le ordena a la corte israelí que iba a jugar a Netanyahu que archive el caso? Sí. Eso es algo ya, digamos, que supera todas las líneas rojas. Y la corte de juicio. Sí, sí. Está luchando contra eso. Palestina está luchando contra eso. Es un enemigo tremendo, pero han demostrado en estos más de año y medio que donde hay corazón, donde hay fuerza, donde hay garra, donde hay una causa justa. Vos podés tener todo el armamento posible, pero no puedes vencer. El pueblo palestino va a vencer. Y hay que ponérselo en la cabeza. Esto no hay que caer al derrotismo de que no se puede. Ellos están haciendo un esfuerzo por todos nosotros, por todos los que en otras partes del mundo sufrimos el avance del comunismo, que es el avance del fascismo. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad, con gusto escucharte. Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Una frase del pasado que, por supuesto, nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. No hay tiranía más cruel que la que se ejerce bajo la sombra de las leyes y con los colores de la justicia. Montesquieu. En Argentina, parte de la justicia opera como una oficina servil a servicios de inteligencia extranjeros, y donde todo es tan burdo que ya se saben las sentencias antes de que empiecen los juicios. La búsqueda de la verdad y justicia para las 85 víctimas de la AMIA es lo que menos les importa. ¿Dejarán de insultar sus memorias por intereses geopolíticos?
Los invitamos a dejar sus comentarios porque los vamos a estar leyendo y no se olviden de activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.